Vamos a grabar la conferencia el día de hoy, 1 de noviembre de 2020. Estamos ya en nuestra segunda conferencia relacionado a la sesión 3 y sesión 4. Que vamos a ver temas de la sesión 3 y 4 en esta conferencia el día de hoy. Vamos a trabajar con uno de los temas y tratamos siempre un poco de involucrar algunas cosas que no se hayan visto en los videos del curso. Y luego, como es costumbre, damos el tiempo correcto para que ustedes puedan hacer las consultas convenientes. No olviden que esta conferencia se está grabando y también que tenemos la posibilidad de tener consultas mediante el foro que está ya en la ubicación correspondiente. Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a empezar nuestro trabajo el día de hoy. Espero que se esté viendo bien. Si hubiera alguna dificultad, por favor, inmediatamente abren su micro y me avisan, por favor, que no se está viendo. Sí, se está viendo bien, ¿verdad? Sí, ¿Listo? profesor, se ve bien. Excelente. Muy bien. Bueno, a ciertos requerimientos que se han venido dando, me preguntaban por la posibilidad de tener algo de dinamismo en cierta fuente. Estaban refiriéndose un poco a las fuentes de datos que pueden estar evidentemente en Excel, como lo habíamos visto. Bueno, referente a eso, habíamos ya respondido, pero es bueno aclararlo. Cuando una fuente es tomada, por ejemplo, vamos a suponer que en este momento yo estuviera trabajando aquí en mi máquina, tengo mi base de datos en SQL, o podría yo estar trabajando en mi máquina y tengo una conexión a un servidor SQL. Así que simplemente le doy actualizar, ¿no? Aquí tenemos una opción que dice precisamente orígenes, y cuando ya están dados tenemos aquí la configuración del origen de datos. Así que en esta oportunidad he tratado de hacer un ejemplo que tenga de todo un poquito para que ustedes puedan, digamos, ser conscientes de lo que se está trabajando. En primer lugar, vamos a aclarar algo. Si ustedes en Excel, vamos a suponer en Excel, tienen un archivo al cual lo han alimentado y toman la fuente de ese archivo, entonces lo único que queda por hacer es entrar aquí y actualizar en este botón, que ahorita está desactivado porque no tenemos fuentes todavía. Si cambiaran de posición alguna fuente, simplemente entran aquí donde dice configuración y cambian la configuración. Esa era una de las consultas. La otra consulta salió a relucir porque dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un archivo en la que estamos trabajando todos? Digamos, vamos a suponer como lo tengo yo aquí en Google Drive. Yo tengo aquí en Google Drive, voy a tratar de que se visualice esto acá, ¿no? Ustedes ven, ahí está la tabla empleados. Yo a propósito he puesto la tabla empleados aquí. Pero como ya está configurada, no la voy a configurar esa, voy a configurar la data ejemplo, que es lo mismo. Lo que se hace es activar la base, el archivo en este caso, abrirla con Google, con archivo de cálculo como hoja de Excel de Google, y luego confirmarle que quieres publicarlo en la web, ¿no? Un archivo, lo publicamos en la web, pero le decimos que queremos publicarlo como Microsoft Excel. Y lo único que hacemos es copiar con control C esta, ¿cierto? Esta dirección. Entonces, esa dirección le permite a la máquina tomar información de esta fuente, ¿ya? Más adelante vamos a tener, y ustedes lo van a ver, ya está cargada ahí la información de cómo hacer cuando queremos tomar datos de la web. Exactamente así, como tomar datos de la web, vamos a tomar datos de Google Drive. Es igualito, con la diferencia es que este archivo tiene que estar convertido en Excel, ¿no? Entonces, cuando ustedes están aquí, yo tengo la tabla empleados, entonces si yo le doy en este momento doble clic y le digo, bueno, abrir con hoja de cálculo, ¿no? En este momento, este archivo ya está publicado.
pero lo voy a volver a hacer para que ustedes lo puedan mirar. Publicar en la web como hoja de Excel y tomamos esta información con control C, ¿no? Suficiente, eso es todo lo que yo necesito para mi fuente. Entonces, cuando esté, voy a salir de aquí, cuando esté en obtener datos, no lo obtengo de Excel, lo obtengo de web. Y lo que hago es copiar la dirección. Esa dirección está con Google, como ven, ¿no? Le dan a aceptar y lo que está haciendo es tomando la lectura de ese archivo que se encuentra en este momento en Google Drive. Y ahí está la tabla empleados. Señalan, se dan cuenta que todo esté bien y lo cargan. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer solo con un archivo. El resto lo vamos a tomar desde Excel para muestra un ejemplo. ¿Ya? Entonces, como ven, se está cargando los datos. Lo que sí hay que tener cuidado aquí, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado aquí, es que cuando se carga la data, ustedes van a ver aquí algo así. ¿Y por qué? ¿No? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, hay datos en blanco, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que ir al query. Eso es lo malo, el único problema que hay. La primera vez, obviamente, nos vamos a ir a Power Query. Power Query, como ustedes saben, es la herramienta que me permite la transformación. Y yo necesito ahí ir porque es probable que tenga que borrar, porque ven, ahí se ven los datos. Pero se dan cuenta que hay un montón de nulos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el Excel tiene un montón de filas y no siempre el trato que se tenga con el archivo, o sea, el manejo que yo tenga con el archivo sea el adecuado. Yo no sé si a la hora que tomé la data, y hay filas en blanco. Todas las filas en blanco, la máquina las asume como nulo. Y entonces lo único que me queda es ir aquí y escoger todas las filas nulas, ¿cierto? Y borrarlas, ¿de acuerdo? Y borrarlas. Entonces aquí hay que borrarlas estas, es lo que voy a verificar ahorita cómo hacerlo. Quitar duplicados, ahí está, me queda un nulo nada más. Vamos a ver cómo lo borramos ese valor. Bueno, eso no va a afectar, pero de todas maneras es bueno que lo tengamos así. Ya hemos quitado duplicado, lo que significa que hemos borrado todos los valores. Vamos a quitarlo. No, hice mal, disculpe. Vamos a nuevamente, ahora no. Voy a volver a entrar, porque me había borrado el código del empleado. Hay que tener cuidado con estos datos porque, bueno, lamentablemente no se pueden trabajar tan fácilmente, ¿no? Todo lo que está aquí, bueno, aquí podemos eliminar. Por ejemplo, yo elimino y vuelvo a mi estado normal. Aquí quiero borrar esta fila. ¿Ah? Ya, ok. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a cancelar aquí. Bueno, vamos a eliminar esto. Vamos a hacer lo siguiente. En la columna, yo no voy a seleccionar todo excepto el valor nulo. Ya está, eso es más fácil. Y una vez que está dado aquí, cierro y aplico. Y entonces solo pasan a la consulta todos los valores que no son nulos.
Ya está. Entonces ahí ya lo puedo mirar fácilmente. Ya no voy a tener en el código del empleado ese valor nulo. ¿Ok? ¿Listo? Esa es la forma más fácil. De tal manera que cuando lo vuelva a leer, la máquina solo me lee los valores, todos me los lee, pero solamente me regresa a la consulta los valores que no tienen el campo nulo. Listo, esa era la forma que había que hacerlo acá. El resto de datos no hay problema porque yo los voy a tomar desde Excel. Ustedes tienen toda esa base dentro del material que les he dado, ¿ya? Entonces tenemos aquí empleados que ya lo jalamos. Ahora voy a coger la tabla 1. Por ejemplo, puede ocurrir que en una fuente como esta, porque bueno, la cantidad de información que se tiene es tanta que no siempre es factible ponerlo en una tabla. Y a veces ponerlo varios en una tabla podría darse también, como en este caso, ¿no? Lo que sí hay que cuidar es aquí, miren, el código del cliente, si se dan cuenta, está alineado a la derecha. Es un campo importante porque vamos a conectarnos con él, y acá es otro campo vendedor. Si vemos que está bien, vamos a detalle. En detalle, el código de producto está a la izquierda, lo que significa que es un texto. Y en las ventas, el code CLIE o el cliente tiene que estar a la derecha, lo cual es correcto, y el vendedor también a la derecha, lo cual es correcto. Así que cargamos. Ya tenemos aquí 4 tablas. Hemos cargado empleados, estamos cargando clientes, ventas y detalle. Esperamos un poquito porque demora la carga, dependiendo. Ventas tiene varios registros. ¿Listo? ¿Ven? Entonces esto lo podemos visualizar directamente aquí. Miren, la tabla ventas tiene un total de 316.000 filas, ¿no? Hemos tomado una data un poquito pesada, ¿no? Luego vamos nuevamente a obtener datos de Excel. Vamos a ver que tiene la tabla 2. Aquí está productos. Vamos a coger productos, ¿no? Miren lo que pasa con el Code Pro. El Code Pro no puede ser numérico. Hemos visto que las ventas, en el detalle de las ventas es texto. Así que nos vamos al query. No siempre hay que hacer esto, ¿ya? Pero cuando no se hace, sale un mensaje y te dice hay error. Entonces te señala así como lo ves ahorita aquí, ¿ya? Entonces nosotros vamos aquí, vemos que es numérico, por este número, vamos botón derecho y lo cambiamos el tipo como texto. Sustituir, ya está. Miren cómo ha cambiado automáticamente y cerramos y aplicamos. Y entonces ahora entra ya productos como debe ser, porque si no lo hacemos iba a arrojarme error. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Porque claro, a la hora que yo cargo la data tengo que tener cuidado, pues, ¿no? O sea, la data no solamente hay que hacerlo mecánicamente, como a veces se suele hacer. Prendemos algo y lo hacemos de manera mecánica, sino que hay que tener cuidado, pues, ¿no? Veamos que tiene la tabla 3. Creo que la tabla 3 tenía empleados, pero que yo ya lo cargué desde Google Drive. Entonces ya está ahí. Ajá, ya está. Ya no lo necesito. Voy a cargar ahora otro de Excel. Voy a ver que tiene la tabla 4. Me falta solamente considerar las notas de crédito, ¿ya? Para poder hacer ventas netas. Entonces, cargo aquí. Normalmente, la mayoría de personas tiene en un solo archivo, en un archivo de Excel, todas las tablas. Eso va a depender, ¿no? Yo lo tengo por separado porque al bajarlo, como esa es una data real, es un poco pesado, ¿no? Manejarlo. Entonces es mejor tenerlo en archivos separados. Pero eso es ya una cuestión de criterio. Claro, si ya tengo la base de datos abierta aquí en SQL o en cualquier otro paquete, yo inmediatamente la tomo. Listo, ya lo tenemos. Ahora nos vamos a ir a nuestro modelo.
Y van a notar ustedes rápidamente que la máquina ya genera un conjunto de relaciones, en algunos casos y en otros no. Entonces yo lo que voy a hacer es a eliminarlo porque quiero explicar algo aquí que es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, como decir una buena manía o una buena costumbre, por no decir manía, de trabajar adecuadamente las tablas, ¿ya? Entonces, vamos a quitar todas las relaciones que están ya y que no están mal. Lo que pasa es que yo quiero empezar desde cero para explicar algunos detalles. Como habíamos mencionado, seguramente en los videos que ustedes han podido observar, hay dos tipos de tablas en realidad, las tablas maestras y las tablas transaccionales. Normalmente en el lenguaje informático a las tablas maestras se le llama tabla de dimensión, ¿no? Y a las tablas de transacciones le llaman tabla de hechos. Entonces es una muy buena forma colocar todas las tablas maestras en la parte superior y todas las tablas fact o de hechos en la parte inferior. Y si hubiera alguna tabla maestra que depende de otra, pues ahí nomás, ¿no? O sea, siempre dejar las tablas fact en la parte inferior para modelar adecuadamente, que sea más cómodo también y una mejor visualización de todo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo, como ven, la tabla producto, clientes y empleados son tablas maestras. Aquí tenemos las tablas fact o de hechos, ventas, la tabla detalle de las ventas y la tabla nota de crédito. Ahí tenemos las 6 tablas que hemos cargado. Y entonces, todas las tablas maestras se conectan. En realidad, señores, nosotros trabajamos con los archivos fact de hechos para trabajar nuestro análisis. Las tablas maestras, son tablas generalmente que nos sirven para segmentar la información y responden a quién, qué, no cuándo, qué cliente, qué producto, qué empleado, qué vendedor, ¿no? En cambio, la tabla de hechos responde a actividades, en este caso ventas, podríamos decir compras, podríamos decir transacciones de cliente o de cuentas, caja, banco, o estaríamos pensando también en transacciones de almacén, cosas así, ¿ya? Entonces aquí rápidamente nos damos cuenta que hay que conectar las tablas maestras con las tablas fact, ¿no? Voy a reducir un poco el zoom para poder explicar eso. Entonces yo tengo, por ejemplo, en este lado productos, en este lado cliente, yo me doy cuenta que aquí existe code client. Entonces cojo de la tabla maestra y lo llevo a la tabla transacción. La máquina encuentra que es una relación de 1 a varios, que significa que un cliente puede haber hecho varias ventas, ¿cierto? Luego tengo aquí otra tabla maestra y acá tengo el vendedor y acá tengo el código del empleado. Entonces jalo hacia el vendedor, que es quien ha vendido, y entonces 1 a varios, porque un vendedor puede haber hecho varias ventas. Luego yo tengo el detalle. Miren, aquí hay una característica muy importante, que hay que conectar las ventas con su detalle de las ventas, y eso se hace a través del número. La factura, la boleta, la nota de venta, tiene un número, y eso se conecta con la tabla de detalle, ¿no? Y esta es una relación de 1 a varios, porque una factura puede tener varios detalles. Y si se dan cuenta, un producto puede estar varias veces aquí. Entonces yo tengo code pro y los relaciono, ¿no? Ya está. Y entonces ya tengo una relación de productos con detalle. Y otro detalle aquí más es notas de crédito, porque resulta que a veces las ventas como tales originan notas de crédito. Un cliente se desanima, devuelve el producto, otro cliente, digamos, no está de acuerdo con el precio, le hacen algunos descuentos adicionales y eso son notas de crédito. Y entonces yo tengo aquí el número y acá sería el documento, ¿no? El documento en este caso de la nota de crédito. La nota de crédito puede originar varias veces, o las ventas, perdón, pueden originar varias veces
notas de crédito. Y tenemos una relación de 1 a varios. ¿Ven? Ya tenemos esto. Ahora, cuando se maneja mucha data, es importante entender que las primary key de acá, o llaves primarias, que son las que yo he conectado, aquí la llave primaria es CodePro, ¿no? Si yo señalo aquí, mi llave primaria es CodePro en productos, y acá mi llave primaria es CodePro en el detalle, ¿no? Y acá mi llave primaria es CodeClie, y mi llave foránea o llave secundaria es CodeClie de ventas. Aquí Code EMP en mi llave primaria, y acá es vendedor, mi llave secundaria. Acá mi llave primaria es número, y mi llave secundaria es documento en notas de crédito. Y acá mi llave primaria acá es número, y mi llave foránea acá es número. Una muy buena costumbre es esto. Por ejemplo, si yo fuera a manejar una información, arrastro una visualización y luego quiero señalar el campo, por ejemplo, si yo junto estos, ¿qué CodeClie debería usar? ¿El de acá o el de acá? Bueno, siempre se debe usar lo de la llave primaria. O sea, cuando yo arrastre un campo, debo jalarlo de la tabla cliente si quiero poner el CodeClie, no el CodeClie de ventas, porque estaría mal empleado. Entonces es una muy buena costumbre para no confundirse. Todo lo que no quiero que se presente, miren, botón derecho, y acá dice ocultar. O sea que este archivo, este campo no lo vamos a ver acá. ¿Ok? No lo vamos a ver. Está conectado, pero no lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vendedor. Entonces, oculto. Es mejor para no tener amontonado todo en uno solo, ¿no? Acá también, por ejemplo, ¿no? Aquí, este es mi primary key y acá es mi foreign key. Entonces aquí lo oculto. De esa manera nunca me equivoco a la hora de jalar la información porque no la voy a ver, sencillamente. Y acá, igual, ¿no? Oculto. De esa manera no me equivoco. Y acá también oculto CodePro, porque aquí foreign key es CodePro. O sea, estos campos están allí, porque si no, no se pueden relacionar. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que no los veo a la hora de modelado. Una vez que tenemos esto, y nos vamos aquí, ustedes van a ver que, por ejemplo, en ventas no aparece CodeClie. Y entonces eso evita equivocarnos. ¿Ok? Listo. Ahora, ustedes han visto en los videos que se generan medidas. Entonces, es una muy buena costumbre colocar todas las medidas en un solo lado, porque ustedes han visto que la diferencia entre una medida y una columna es que la columna forma parte de una tabla, la medida no. La medida es de carácter global, no pertenece a una tabla. Puede estar relacionado a una tabla o a más de una tabla. Y a veces cuando nosotros creamos la medida se agrupan. Por ejemplo, si yo creo una medida aquí y le digo nueva medida, se va a crear dentro de ventas. Pero en realidad no está en la tabla ventas, porque si nosotros vamos acá y visualizamos ventas, no va a aparecer la medida ahí. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que vamos a crear medida, lo vamos a hacer en un lugar aparte. Y es una muy buena costumbre hacer esto. Es un artificio. Obtener datos, consulta en blanco. Y la máquina, como dice consulta en blanco, no tiene nada, le pone esto. Así que yo le voy a poner a esta consulta medidas. ¿Ya? Y cierro y aplico. Y entonces van a ver que aparece aquí como una consulta medidas, pero eso no afecta ni a nuestra relación ni a nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces todas las medidas las vamos a meter aquí. Cuántas medidas tengamos que manejar. Si hay una, hay dos o cualquiera número, todas se van a hacer ahí. Ahora sí, ya tenemos las ventas, ya tenemos los productos, así que vamos a irnos, antes de hacer cualquier otro trabajo, vamos a trabajar algunos datos. Por ejemplo, miren, aunque quiero que vean algo. Si yo estoy aquí en la visualización y cojo, por ejemplo, la fecha, miren este botoncito,
yo puedo mirar la jerarquía y tomar lo que desee de esa jerarquía. Puedo tomar el año, el trimestre. Pero a veces, como es en este caso, yo requiero tener esa jerarquía mejor separada. Entonces voy a crear una nueva columna, estoy en ventas, y le digo, por ejemplo, año. Y va a ser, uso mi lenguaje DAX, el año de la fecha. Así que lo tengo tácitamente ya como columna, ¿no? Otro detalle que ustedes han visto y que a veces se necesita es trabajar, por ejemplo, rangos, ¿no? Cuando hay mucha data es mejor manejar rangos, así que voy a crear una columna condicionada, que también es parte del video, de los videos que ustedes han visto. Eso obviamente no lo podemos hacer aquí, tenemos que ir a nuestro Power Query, escoger agregar columna y decimos columna condicional. Obviamente no aquí en empleados, perdón, vamos a irnos a ventas. Aquí en ventas yo le digo quiero una columna condicional. Y a esto le pongo un nombre, rango de ventas, por ejemplo, y le digo si el total es menor o igual, es menor que, no menor o igual, menor que, por ejemplo, 500, entonces yo le puedo poner aquí 0,500 como texto. Agrego una cláusula y le digo, o si el total es menor que 1000, ¿no? Yo le pongo aquí de 1000 a, o perdón, de 500 a 1000, ¿no? De 500 a 1000. 500 a 1000, 1000. Si el total es menor que 5000, entonces tenemos entre 1000 y 5000. ¿Ok? Basta. Y de lo contrario, un else, 5000 a más. 5000 a más. Y entonces aceptamos y ya tenemos nuestro rango de ventas. Es una columna, y vamos a inicio y ahí cerramos y aplicamos. Listo, ya tenemos aquí toda nuestra fuente cargada. Esperamos que haga el trabajo de la actualización. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos a nuestro lienzo y nos preparamos a trabajar. Vamos en primer lugar a ir creando ya nuestras medidas. Vamos a crear una medida, una nueva medida. Yo estoy en medidas, como ven. Y esta vez le pongo ventas totales, ¿no? Ya sabemos que el Power BI en realidad las ventas totales las hace de manera implícita, pero nosotros queremos tener todo de manera explícita. Así que ponemos sum de las ventas totales, ¿no? En este caso, esto de aquí. Cerramos. Ya tenemos nuestra primera medida, las ventas totales, ¿no? Podemos darle enter o clic aquí. Y para ver que esto funciona vamos a usar una tarjeta y a esa tarjeta le ponemos esa medida. Ok. Esta es la medida, pero aquí tenemos todas las ventas, ¿ya? Después vamos a ver cómo lo podemos filtrar. Voy a crear otra medida y a esta nueva medida le voy a llamar, por ejemplo, ventas netas, que es igual a todas las ventas que yo tenga, ¿cierto? Total de ventas, igualito, o mejor dicho, la venta neta, a la venta total, perdón, le quito las notas de crédito. Como ya está conectado con el número de documento, no hay problema, vamos a buscar aquí, es el monto. De tal manera
que le quito a las ventas las notas de crédito y eso sería la venta neta, ¿no? Y entonces eso vamos a ponerlo en otro cartel para que se pueda ver la diferencia. ¿Ven? Si se dan cuenta, de hecho no va a coincidir, bueno, podría coincidir si es que no han hecho notas de crédito, pues, ¿no? Lo ponemos aquí. Y para irlo mirando y darle un poco de sentido a esto, a propósito vamos a usar este segmentador, que es nuestro filtro. Y precisamente por eso saqué el año, para ponerlo aquí, cambiamos en lista, y para que no aparezca de esta manera, lo ponemos de forma general, de una manera horizontal. ¿Ok? Ya está. Y lo llevamos aquí, a un costadito. Y ahora sí nos ubicamos bonito acá. ¿Ven? Y ya tenemos nuestro segmentador. Entonces, si yo pulso 2011, tendré las ventas net totales del 2011 y las ventas netas de 2011. Cuando clique aquí, tendré, ¿no? Nunca puede ser más, puede ser igual. Por ejemplo, en el año 2009 no hubieron notas de crédito, o no había información. No se olviden que esta es una data que yo la he tomado de una empresa. Aquí fue una venta bastante baja, 881.000 soles. En el año 2007 igual, ¿no? O sea que esto es importante tomarlo en cuenta. Listo. A veces, no siempre, pero la mayoría de veces, se puede requerir trabajar específicamente con un año, porque cuando está así, esta información es irrelevante, ¿no? Porque tiene una información total, ¿no? Y no ayuda mucho porque no es lo correcto, no es una información en realidad que nos pueda interesar para hacerle analítica. Pero si se da el caso, entonces es necesario que hagamos un cambio pequeño ahí, y eso se hace de la siguiente manera. O sea, en otras palabras, obligarle a que esto marque el año. Entonces, en este segmentador, podemos achicar acá, un poquito más. En este segmentador vamos en esta opción de general, y aquí hay una opción que dice, a ver, vamos a ver dónde estamos. Capacidad de respuesta no es, debe estar en los elementos. A ver. Hay una opción, quiero verlo dónde lo tenemos, esta, selección única, está desactivada. La activamos y entonces esto obliga a que esté un año fijo. O sea, no existe la posibilidad de hacer clic y que se desactive, ya no hay, ¿ven? No podemos, siempre tiene que estar mínimo un año marcándose, ¿de acuerdo? Eso muchas veces es necesario, no siempre, pero bueno, si se fuera el caso, como en este caso, en este ejemplo, deberíamos tenerlo así. Vamos a poner otro segmentador acá, y este segmentador sí lo podemos hacer por el rango, ¿no? El rango de venta. Y miren, yo tengo un rango de venta acá, lo voy a ubicar. Ya saben ustedes que esto después lo podemos un poco perfeccionar, ojalá que nos dé tiempo, y ya está. Entonces yo tengo esta venta total y esta venta neta del año 2011. Pero puedo trabajar de las ventas que fueron más de 5.000, fueron 12.640.000 soles, ¿no? O, se dan cuenta, ya tenemos ahí dos filtros. El filtro del año y el filtro del rango. En ventas entre 500 y 1.000 soles representan un total de 433.000 soles o un poco más, ¿no? 840.000, 443.840, ¿no? Entre 100 y 500, 724.000, y entre 0 y 500, 5 millones, ¿no? 5 millones. Entonces, podemos borrar acá y ahí tenemos 6 millones.
el total de ventas. En fin, esto es para manejar los rangos y es la manera que tenemos filtros. Los filtros los podemos crear de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, yo aquí he tomado el año, pero podría ser el filtro el cliente. Entonces vamos a trabajar eso, ¿ya? Lo vamos a trabajar. Vamos a crear una tabla, la vamos a ubicar bonito acá. Y aquí vamos a ir poniendo algunas cosas, como por ejemplo, el nombre del vendedor. Miren, ojo, yo estoy yendo al vendedor, en este caso el empleado, ¿no? Cojo el nombre vendedor, ya lo tengo ahí, voy a agregarle la venta neta, pero la venta neta de medidas. Ya yo trabajo con mis medidas. Las ventas netas, listo, yo ya tengo ahí las ventas netas. Ok, voy a ordenarlo, ya está. Inmediatamente tengo ahí un total de ventas. Esto es del año 2011. Si pongo 2010, Palermo Mayoristas ha vendido 748.207 y este monto coincide con este. ¿De acuerdo? Bien. Pero vamos a agregarle algunas cosas aquí, como que practicamos las medidas. Por ejemplo, miren, es importante algo aquí. Quiero que observen. ¿Cuánto representa Palermo Mayoristas en el año que sea? Referente al todo el total. Entonces a eso le vamos a llamar el porcentaje del vendedor. Así que me voy a ir aquí y voy a crear una medida. Y a esa medida le pongo porcentaje del vendedor. El porcentaje del vendedor es este total entre este total, ¿correcto? O sea, básicamente voy a dividir. Entonces tengo divide, que es una función DAX. El numerador será la venta neta, ¿ve? Está tomando la medida, y el denominador es la venta neta, pero la venta neta de todo, ¿correcto? Entonces, como alguien dice, ¿cómo voy a dividir venta neta entre venta neta? No podría hacerlo. Tengo que tomar la venta neta del año, del año 2011, obviamente, en ese ejemplo, ¿no? Entonces se requiere podemos usar aquí al Enter para que tengamos un espacio más adecuado, y aquí usamos Calculate. Calculate es una función de inteligencia que dice, ¿qué quiere sumar? Bueno, yo quiero sumar la venta neta, pero ¿de quién? ¿Correcto? Y eso uso el filter. El filter es en realidad, el Calculate va a ser la venta neta de una tabla, o sea, genera ese dato de una tabla, pero como en este momento yo no puedo saber, entonces yo le puedo decir, miren, all, primero vamos a hacer con all y después vamos a un pequeño cambio de la tabla ventas, o sea, dicho de otro modo, de todas las ventas. ¿Ok? Cierro Calculate y cierro, aquí estoy cerrando Calculate, ¿ven? Lo puedo hacer acá. Y cierro aquí el divide, ¿no? Entonces yo tengo ahí un Enter o un clic acá y miren lo que ocurre. Si yo agrego esa medida a esta tabla, la voy a poner, y este dato, ojo, este dato de porcentaje, me voy acá y lo pongo en porcentaje. La máquina me va a poner 3.65, pero ese 3.65 ¿de qué? De todas las ventas. Y claro, por eso es que aquí no da 100%, sino 31.50. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el 2011, esto es desde 2011, pero es frente a todas las ventas. Entonces, en ese caso hay que hacer un pequeño cambio. En lugar de decirle all, le decimos all selected. Y con eso le decimos las ventas seleccionadas. Dicho de otro modo, las de ese año. ¿Ok? Le damos Enter. Y observen ahora si tenemos que este 11.60 representa las ventas de Palermo
de ese año, ¿no? Y si vamos aquí el 2010, ustedes ven, de ese año, ¿correcto? De 2009, listo. Y así tenemos la información bastante clara, ¿ok? Un detalle, por ejemplo, para usar es manejar los rankings. A veces se necesita eso, los rankings por ejemplo, en este caso sería el ranking del vendedor, ¿cierto? Vamos a crear otra medida. Esa nueva medida la vamos a llamar ranking del vendedor, ¿ya? Ranking, vamos a poner en caso aquí. El ranking del vendedor es, digamos, la posición que ese vendedor tiene en ese año, ¿no? El año que hemos escogido. Pero puede que ese vendedor no esté ese año, ¿cierto? Porque no era vendedor en ese tiempo. Entonces yo le digo, mira, si está en blanco, las ventas netas, ¿cierto? Si está en blanco las ventas netas, entonces blank aquí en realidad no es poner en blanco, sino es simplemente no ponerlo, ¿no? Si está en blanco las ventas netas, entonces no pongas nada, ¿cierto? No pongas nada. Y si no, usa la función rank, ¿ven? Que retorna el ranking correspondiente, pero como estoy trabajando con los empleados, el rack siempre espera la tabla, así que la tabla en este caso es empleados, ¿ya? De todos los empleados, y evidentemente mi ranking me lo va a dar la venta neta. La venta neta es quien manda en el ranking. Cierro el ranking y cierro el if, ¿no? Entonces, enter y vamos a poner eso aquí, ¿ya? Vamos a poner eso acá. Vamos a irlo acomodando para... Eso es. ¿Se dan cuenta? Miren, ya me sale el ranking. Palermo primer puesto y así sucesivamente. Entonces si ponemos 2010 se reacomoda. Si no hiciéramos eso, si no pusiéramos ese if, por aquí va a aparecer Norma Delgado y no va a aparecer un ranking porque no ha vendido en ese año. Entonces a eso me refiero. En cambio aquí solo aparecen los que están, los que realmente vendieron. Los que no vendieron ya no aparecen. Esa es una de las grandes ventajas de estas funciones DAX, ¿no? Son funciones inteligentes y eso ayuda. Y miren, solo para un poco practicar, podemos hacer una categoría, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a llamarle a eso la categoría del vendedor, ¿ya? Una nueva medida. Categoría del vendedor. Vendedor. La categoría del vendedor va a responder primero, en primer lugar, preguntamos si es blanco la venta neta, ¿cierto? Siempre hay que decirle que si está en blanco, entonces que le ponga blanco. ¿Ok? El blank no tiene parámetros, hay que abrir y cerrar. Y acá vamos a hacer una lente y le vamos a usar esta función. Miren, esta función es muy interesante, es como un if pero más potente, ¿no? Un switch. El switch evalúa una expresión, yo quiero que esa expresión sea true, ¿ya? Expresión true, y evalúo qué top tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, miren, si el ranking del vendedor es menor, igual, por ejemplo, que 10, entonces que le ponga top 10, ¿cierto? De lo contrario, si el ranking del vendedor es menor o igual, por ejemplo, que 15, pues que le ponga sobresaliente, ¿ya? Si el ranking del vendedor es
menor igual que 20, le ponga bueno, pero también, y si a ninguno de estos se cumple, es que le diga pues pésimo, ¿no? O deficiente, ¿no? Listo. Cerramos el switch, cerramos el if y le damos enter. Y en esta tabla lo vamos a ubicar. ¿Ya? Vamos aquí y le ponemos el ranking. Vamos a ver qué pasó. Ok. Listo. Entonces, categoría. Ponemos acá y le ponemos la categoría. Ok, ahí está. A esto me refería, ¿no? Podemos achicarle un poquito esto para que tengamos oportunidad de hacerlo con otra tabla ahí. Miren qué interesante es esto. Rápidamente nos da una información. Vamos a correrlo un poco. No se necesita mucho. Y ya está. ¿Ven? Y así, ¿no? Y así por lo general. Así que esto también podríamos hacerlo a nivel de cliente. ¿Se dan cuenta? Y como ya tenemos las cosas más o menos pensadas, pues aquí nos interesa la razón social, el cliente, la venta neta, ¿cierto? La ubicamos siempre de mayor a menor. Podemos coger, así como hay un porcentaje de cliente, podemos coger un porcentaje de vendedor, que en realidad, de cliente, ¿no? Que en realidad es lo mismo. Pero bueno, ya como lo hicimos acá, voy a coger esto para copiarme la fórmula. En realidad era la misma, pero ya como le pusimos el nombre, vamos a tener que hacerlo de nuevo, ¿ya? Nueva medida. Y en lugar de ponerle porcentaje de vendedor, ponemos porcentaje de cliente, porque a la larga es la misma fórmula. En realidad deberíamos usar la misma fórmula, ¿ya? Pero es mejor tenerlo por separado. Ventas netas, entre todas las ventas, ya está, listo. Le damos enter. Ubicamos nuestra tabla, vemos porcentaje de cliente, lo ubicamos, ya está. Y no olviden que esto hay que cambiarle a formato porcentaje. Ok, listo. Ya está. Bueno, ¿por qué no de repente ya no poner la categoría, pero podemos poner el ranking de cliente? Aquí sí tenemos que copiar algo de esto, pero cambiamos nuestro formato, ¿no? Copiamos y creamos una nueva medida. En esta oportunidad ponemos ranking del cliente. Aquí sí hay que cambiar, no solamente el título, obviamente, sino aquí porque es la venta netas, pero de todos los clientes. ¿Ok? Aquí sí es obligado cambiar. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Dice, hay un... clientes, ¿no? Clientes. Oh, bueno, se me fue la mano. Clientes, listo. Ya estamos. Ahora sí, en esta tabla vamos a agarrar el ranking del cliente. Lo ponemos. ¿Ven? Y ya, listo. Tenemos aquí una información bastante completa de nuestro entorno. Cambiamos el año y vemos cómo se va comportando todo esto. Y esto, claro, agregado a cualquier otra visualización que sea conveniente. Bien, entonces ya tenemos aquí algunos, algunas medidas, y como ven, es una muy buena costumbre tener las medidas separadas, así que cuando queramos hacer cualquier trabajo es inmediato. No perdemos mucho tiempo buscando la información, porque claro, conforme uno va avanzando, estas medidas van creciendo. Por lo general, por ejemplo, si yo quiero manejar varios contextos, digamos, medidas de compra, medidas de venta, medidas de cuenta corriente, los voy separando. También puedo hacer eso.
¿no? Ya eso será en otro momento. También esta nueva versión ya me permite hacer algunas agrupaciones, que eso lo podemos ver ya en otra conferencia. Muy bien. Bueno, ya las otras visualizaciones las hemos podido ver. Ya de aquí podemos crear algún gráfico, pero eso creo ya no es necesario por hoy. Quería explicar todo eso y entonces a esto me refería. Miren, aquí en la transformación está la configuración y ahora miren, he tomado empleados desde este lado. Entonces si alguien cambia la data originalmente porque está siendo compartida, automáticamente no se olviden de actualizar, ¿no? Siempre hay que darle clic en actualizar. Y como ya le dijimos en algún momento, si ustedes quieren que alguna tabla no se actualice porque no cambia mucho, como empleados, clientes, por ejemplo, incluso productos, ¿no? Bueno, ya una vez que uno tiene sus productos definidos, uno que otra vez agrega o modifica, ¿no? Si se da el caso. Y entonces ya saben que hay que ir a Power Query y decirle a la máquina que eso no lo actualice. ¿Listo? Y ahí está todo el trabajo y no se malogra. Muy bien, señores. Pueden proceder a sus preguntas. Si gustan, dejo de compartir o solamente abren su micro y pregunten, por favor. Profesor, Dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos consultas, profesor. ¿Cómo no? La primera de ellas es referente a la transformación de datos. Ujú. Bueno, me he percatado que transformar los datos para poder hacer un informe en Power BI, yo lo puedo hacer de dos maneras, dentro de la vista datos y dentro de la parte que es transformar datos. Quisiera saber si hay alguna diferencia en trabajarlo de esas dos formas o quizás hay alguna particularidad. Muy bien, gracias por esa pregunta. Mire, cuando nosotros estamos aquí y agregamos, esto sirve para agregar, básicamente agregas columnas, ¿no? Y una que otra cosa podrías hacer, pero cuando lo haces con Power Query, lo que hace la máquina es lo siguiente. El Power Query es un paso intermedio en realidad. Tú extraes, que es la primera función, que es cuando le dices a la máquina, cárgame de esta fuente. Eso es extraer. Transformar es hacer esto que está haciendo aquí. Por ejemplo, en ventas, en productos, yo hice cambios. ¿Te das cuenta? Todo esto se memoriza. ¿Cuál es la diferencia entre memorizar? Aquí en vista podemos verlo, en el editor. Cuando nosotros memorizamos, miren aquí, ha habido una transformación del código del producto. ¿Ven? Aquí está todo lo que yo hice. O sea, es como decir una memoria de todo lo que yo hice. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que esto ha memorizado todo lo que yo hice luego de extraer la transformación. El agregar columnas no está aquí porque cuando tú extraes la fuente, transformas la fuente. Lo demás ya está en Power BI, que ese es el lenguaje DAX. Este es el lenguaje M, ¿ya? Y entonces, generalmente esto no se toca y es demasiado pretender meterse aquí. No debemos hacernos tanto problema porque en realidad si quisiéramos saber qué hemos hecho, nos vamos por acá, ¿no? Por ejemplo, aquí te puede decir de alguna manera qué hemos hecho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esto funciona cada vez que vuelves a hacer, voy a salir de aquí, cada vez que tú hagas clic en actualizar, en realidad es como si tú lo metieras al Power Query para que el Power Query haga todo lo que tú hiciste y lo devuelve. Eso es el Power Query, porque luego del Power Query, que es transformar, hace el load, que es recién cargar. Solo que a veces nosotros no necesitamos hacer muchas cosas. En realidad jalamos la tabla y la metemos de frente, no tenemos que hacer ningún cambio. También eso se memoriza, pero es parte del lenguaje M. Eso no afecta a nuestro trabajo. Esa es la diferencia. ¿Cuál era la otra consulta? Gracias.
Gracias, Pedro. La otra consulta es que he visto en algunos ejemplos de internet y también en algunos videos de YouTube Ujú. que en los informes de Power Query, bueno, a nivel general de Power BI, crean una tabla de fechas. Ah, claro. Quisiera saber si en realidad qué importancia tiene Ajá. tener una tabla separada de fechas, así como usted ha creado una tabla de medidas, ya que también las fechas están dentro de algunos campos. Exactamente. Muchas gracias por la pregunta. En la otra, ya quizá no, en nuestra última conferencia nosotros vamos a ver algo que es muy potente en el Power BI, que se llama la inteligencia del tiempo. Te explico rápidamente. Cuando nosotros tenemos una venta, por ejemplo aquí, tenemos una venta, la venta se hizo un determinado día, ¿cierto? Pero ese día puedo haber tenido 10 ventas, como puedo haber tenido una sola venta. O sea que este campo es de muchos, ¿no? O sea, una fecha, como aquí la ves, 7 de mayo, se repite varias veces. ¿Ok? Si yo voy a hacer un manejo de medidas, por ejemplo, comparar lo que vendí el año pasado con lo que vendí este año, tiene que ser en el tiempo. Pero yo no puedo conectar las fechas porque tendría una relación de muchos a muchos y eso no lo acepta el Power BI. Entonces se crea de una manera, digamos, es un artificio algorítmico que en el Power BI se ha creado hace años, crea una tabla calendario que tiene todas las fechas, pero una sola vez cada fecha. Pero no solamente se usa para eso, sino se usa para crear segmentaciones, como trimestres, cuatrimestres, fechas especiales, cosas así. ¿Pero por qué? Porque esa tabla funciona como un nexo. Y como allí la fecha está una sola vez, la conectan con las ventas, o con las compras, o con lo que fuera, con las transacciones, de tal manera que la tabla fecha, la tabla calendario es una tabla maestra, que tiene uno, y acá es varios, entonces siempre va a crear relaciones de uno a varios, y entonces podemos trabajar totales por mes, totales por año, comparar, decir, yo quiero tener una medida que me diga cuánto vendí y quiero que el año pasado vendí 10,000, ahora que venda 10% más, puedo hacerlo así. O sea, las tablas calendario son una necesidad para manejar inteligencias de tiempo. Sí vamos a ver eso. E incluso ya está también en los videos. En los videos de las sesiones 7 y 8, ustedes ya van a encontrar las tablas calendario. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profesor. De nada. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, justamente también por ahí, más que consultar un comentario, porque bueno, junto con Gianfranco estábamos viendo un tema en el trabajo. ¿Qué pasa? Que más o menos para ponerlos en contexto, nosotros tenemos una tabla que es enorme porque hemos juntado dos campañas Ya. que tiene muchas columnas porque se evalúan muchos defectos Ujú. para un solo producto, digámoslo. Entonces, justamente nosotros tenemos, digamos, dos campañas, son 6 meses cada una, y cada día se hacen entre 60 o 120 muestreos, ¿no? O sea, de cada día debe tener 60 filas o 120 filas. Entonces, justamente con Jan estábamos viendo la forma de poder nosotros hacer las comparaciones, porque ¿qué nos importa a nosotros al final, no? Nos importa saber qué defecto fue el que mayor porcentaje o mayor presencia, claro, en porcentaje, que es la unidad, tuvo en cada campaña, ¿no? Y como le digo, son varios defectos o total de defectos también. Entonces, por ahí iba un poco pues este tema de la importancia de la tabla calendario y de ver cómo se gestiona el tiempo dentro del BI, ¿no? Sí, sí, ustedes me enviaron una tabla, yo he logrado tenerla acá, miren, quiero mostrarles. En realidad, Ujú. me parece que hay cosas ahí, bueno, sería cuestión de conocerlo, porque claro, yo no estoy en el tema con ustedes, pero encantado de ayudarles. Por ejemplo,
Aquí, no recuerdo dónde le he puesto, creo que le he puesto acá, disculpe. Oígame. Bueno, ya los confundí. En esta tabla yo he visto que ustedes tienen, este es el contralidad. Entonces, ustedes tienen, yo he logrado ya subirla, me he dado cuenta que tienen a veces cosas que están de más. Por ejemplo, los porcentajes los pueden ustedes hallar ya en el Power BI. Solamente pongan el hecho. ¿Cuál es el hecho? Tomo la muestra y esa muestra me da un resultado. Me dice tantos defectuosos por humedad, por tal, las características que sean. Entonces yo ya, lo que les falta a ustedes es de repente crear un efecto así como el que están mirando, ¿no? Por ejemplo, claro, yo no conozco la fuente, o sea, no la he podido estudiar completamente, pero por ejemplo yo veo aquí peso bruto, por ejemplo, ¿no? Y entonces pongo quién es el responsable, el año, el trimestre, el mes. Esto ustedes ya no lo necesitarán si es que van a trabajar una tabla de fechas, ¿no? O sea, un calendario. Pero yo veo, por ejemplo, porcentaje de vallas, ¿no? Y entonces esta información podrían ustedes resumirla. Es más, por ejemplo, ustedes han hablado de tipos, ¿no? Por ejemplo, tipo de muestreo, no, sino tipo de falla, ¿no? Y hay 4 o 5 tipos. Entonces ustedes tienen que tener un maestro de tipos. Uno significa, ¿cuáles son las fallas, por favor? ¿Me pueden mencionar 3 o 4? A ver, los defectos pueden ser falta de pruina, puede ser calibre pequeño. Ok. Franco, ayúdame. Ya, eso ustedes lo tienen que poner en un maestro, en una tabla maestra. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que esto crece. La diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensión es que la tabla de dimensión tiene las características genéricas. En este caso, tienes 4 o 5 tipos de razones de falla. Listo. Transporte, tienes marítimo, acá lo tienes, ¿no? Yo lo veo rápidamente aquí y me doy cuenta que tú tienes, mira, tienes o aéreo, o China, Europa, o marítimo, que también tienes en blanco aquí, que significa que falta data ahí. Entonces, van señalando de tal manera que luego puedes decir, a ver, quiero ver cuántas fallas hubieron de tal tipo. Inmediatamente esto se lo da. Como el muestreo te dice qué falló, puede que un muestreo falle 2 o 3 veces distintas o 3 cosas distintas o solo una. Varias cosas. Okay. O sea, un solo muestreo puede tener varios defectos. Ok. Entonces tienen que poner en columnas la cantidad de defectos. Quiere decir que hay hasta 5 o 6 defectos, podría ser el máximo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es pulir esta data. Porque, por ejemplo, miren, en la visualización yo he tomado aquí rápidamente lo que pude más o menos tener como idea. Puse el peso bruto, por ejemplo, y la presentación. Aquí está la presentación y el peso bruto. Así podría poner, en lugar de peso bruto, el número de efectos, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Entonces podría ser eso. Ya, ok. Y acá podría tener filtros. ¿Saben cuál es la ventaja de manejar los maestros? Es que las tablas maestros son las que te permiten hacer tus filtros. Así como el año tiene trimestres y tiene meses, igual. Acá tienes tipos, ¿no? Otro, por ejemplo, así como tienes acá responsable del muestreo, tú dices, yo quiero ver lo que vio Irving Rojas, ¿no? Entonces clico ahí y sale toda la información de Irving Rojas. Ok. Profesor, una consulta. Entonces, justamente con Gianfranco estábamos, y de ahí me complementas, Jan, justamente nosotros lo que queríamos, hay una columna que queremos, que digamos es nuestro objeto principal de análisis, que es el porcentaje de suma de defectos, ¿no? Eso lo queríamos relacionar con tipo de transporte, que es aéreo marítimo, con variedad, que hay Kirra, Terrapin, etc., etc. Entonces, ver, por ejemplo, qué defecto se relaciona más, ¿no? Con cada variable que queremos analizar, ya sea variedad, ya sea transporte, ya sea módulo. Entonces, entiendo que para eso sería bueno
que no es que todos los defectos se vea de convertirlo en una tabla o que sea una tabla maestra. Cierto, cierto. O sea, miren, ustedes tienen, las tablas maestras generalmente son parametrizadas. Así como yo digo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Así como yo digo, tipo de documento, factura, boleta, nota de crédito, eso, está parametrizado. De tal manera que yo quiero saber, a ver, muéstrame la información solo de facturas. Entonces ya pongo un segmentador acá, y así como hago el año, segmento por el tipo de documento, así como tú lo puedes segmentar por el tipo de defecto. Entonces, si un producto tuvo 3 o 4, va a sumar, porque vas a tener una suma por defecto, por columna. Entonces puedes tener la información por cada uno. Haces una tabla o haces un gráfico y puedes tener esa información. Eso es lo que les falta a esta data, que ya está, digamos, bastante avanzada. Entonces, lo que ustedes tienen, porque yo veo aquí, por ejemplo, miren, ustedes ponen racimo y dicen porcentaje de racimo. Es porque ustedes han hecho de este valor, han calculado el porcentaje de ese valor. Asumo que es así. Y sí, claro, correcto. Y en realidad no lo necesitan porque al tener el racimo, de todas las muestras que ustedes toman, sale automáticamente el porcentaje, porque ustedes lo pueden tomar. No se olviden que estos datos, finalmente, ustedes los pueden cambiar, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí yo puedo hacer que este dato, por ejemplo, me presente no solamente la venta neta sí, sumada o como tal, sino que yo puedo aquí escoger otras formas, ¿no? Bueno, estoy trabajando con medidas, ya no se puede ver aquí, pero cuando no estoy con medidas yo puedo agarrar y contar, sacar el máximo, sacar el mínimo, ¿cierto? Y lo trabajo como campo, ¿ya? Okay. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ok, profesor, gracias. Hay que seguirlo estructurando y ustedes me pueden enviar, yo les voy a ir ayudando hasta que quede el modelo. O sea, debe quedarnos así. Correcto. Así debe quedar, un modelo así. Sí. ¿De acuerdo? Sí, ok, sí, es cierto que esa tabla hay que pulirlo un poquito, pero sí está dentro de la propuesta de nosotros, pues ver que, porque sí nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que se redundan, ¿no? Claro, lógico. Sí. O que no la necesitan porque ya las pueden hacer con Power BI. Correcto. Listo. Sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? A ver, voy a dejar de compartir para ver si hubiera alguna otra consulta, por favor, con todo gusto. Tracy, no sé si tendrás alguna consulta. No, ingeniero. Perfecto. Muy bien, entonces, como siempre, les invito a hacer las consultas que crean convenientes, como tenemos el WhatsApp también, o enviarme el archivo, así como me lo han enviado. Esto es solamente para el trabajo de nosotros, eso no se va a tocar para efectos de usar como ejemplo en otro lado, no, solamente es para ustedes. Y también es importante que nosotros mantengamos el contacto para ir creando una especie de producto, de tal manera que cuando ustedes terminen el curso ya hayan visto todas las posibilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la semana que viene, que es la sesión 5 y 6, ustedes van a ver medidores ya, van a ver algo de Gauss y por ahí seguramente les va a pintar alguna idea, van a también a ver la posibilidad de manejar datos poblacionales con rangos, ¿no? De esta manera de repente ahí eso se adecua un poco al trabajo que ustedes hacen y cuando estén en la última sesión vamos a ver justamente esto del manejo de calendario. Pero ya está ahorita subido toda la información del curso. Entonces, pueden ir adelantando, no hay ningún problema, solo que la conferencia yo la tengo que hacer de esas 2 sesiones para no, digamos, perder el ritmo del trabajo, ¿no? Sin embargo, cualquier otra consulta, si quieren algún tema en especial, me lo comunican y lo presentamos. Muy bien. Ok, profesor, gracias. Perfecto, gracias a ustedes, entonces nos vemos la próxima semana. Creo que la otra semana sí lo hacemos el viernes, ¿verdad? Pero queda así, si hubiera alguna cosita que cambiar no hay problema, porque esa es la ventaja de tener cursos como este. Muy bien. Ok. Me despido. Ok, profesor, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.